buenos días. Pues si les parece, vamos a comenzar con esta segunda mesa, segunda conversación de este seminario sobre el futuro de Europa. Antes que nada, quiero agradecer que la Asociación de Periodistas Europeos me haya dado la oportunidad de estar aquí, sustituyendo a una compañera que sabe mucho de Europa, que la tenemos ahora en un canal de televisión presentando y venía directamente desde Bruselas, así que bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Seguro que me van a ayudar muchísimo los dos grandes invitados que tenemos para abordar este tema de esta conversación, de esta mesa, que sería la ampliación, si es viable, si es posible, la ampliación de la Unión Europea. Paso a presentar a Margaritis Schinas, ¿verdad? Lo digo correctamente, Schinas. Él es un veterano de Bruselas, lleva trabajando allí, y si no, corríjame, señor Schinas, desde 1990. Hablamos de 34 años en Bruselas, casi nada. Es el actual vicepresidente de la Comisión Europea, también es el vicepresidente para la promoción de nuestro modo de vida europeo y como tal, y voy a enumerar algunas de las cosas que hace, que es inabarcable. Porque el señor Schinas supervisa las políticas de la Unión Europea en materia de inmigración, de seguridad, de derechos sociales, de competencias, educación, cultura, juventud, salud y diálogo con iglesias, asociaciones religiosas y organizaciones no confesionales. Prácticamente creo que le podríamos preguntar cualquier cosa, ¿no? Más o menos. Y hace unos días celebraba en redes la reunión número 2500 de la Comisión Europea, que me imagino que es un gran logro y no sé cuántas habrá participado. Qué resistencia. Resistencia, ¿verdad? Bueno, pues Enrique Barón no es menos resistente porque aquí donde le ven, este político español formado en España, en Francia y en Alemania como economista y abogado. En la actualidad es expresidente de la Fundación Yehudi Menuhin, también de la Fundación Europea para la Sociedad de la Información, pero él ya fue diputado en el Congreso en la legislatura del 77-78. El señor Barón también fue ministro de Transporte, Turismo y Comunicaciones en el primer gobierno de Felipe González. Ahí, al salir del Ejecutivo, fue cuando ya te fuiste, se fue para Bruselas, empezó su carrera política en el Parlamento. Voluntario. Voluntario. Pues si él ha estado 34 años, usted ha estado 22. 23. 23. Primero vicepresidente del Parlamento, luego presidente. Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, presidente del Grupo Socialista, presidente de la Comisión del Comercio Internacional. O sea, los currículums que tenemos son... Todo menos Ujier. Ah, bueno, pero bueno, todavía no, ya no hay tiempo, ya no. Ya me corté la coleta, ¿no? Vale, ya nada. Ha desarrollado también una actividad docente muy importante en diferentes universidades, tanto de España como del extranjero, y me voy a quedar solamente con uno de los libros que ha escrito, que para el tema que nos trae, pues creo que es el más adecuado, que es Más a Europa, abrimos signos de exclamación, unida. Unida. Bueno, pues si os parece, simplemente por unas pinceladas de lo que vamos a hablar. Sin duda, creo que la ampliación de la Unión Europea es uno de los mayores retos de esta legislatura, que además acaba de comenzar, ¿no? La guerra en Ucrania y la necesidad de respaldar a Kiev frente a la agresión de Moscú quizá de alguna manera ha agilizado, ha propiciado y ha impulsado ese interés geoestratégico de la Unión por ampliar, por ganar influencia frente a Rusia. Simplemente para recordar y para ubicarnos. 2024 ya hablamos, y si no me corrigen, de que ahora mismo hay 10 aspirantes, unos llegaron antes, otros después, pero habría 10 aspirantes, ¿no?, a incorporarse a la Unión Europea. Y los enumeramos: 6 de los Balcanes Orientales, hablamos de Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia, más, por supuesto, Ucrania, de la que vamos a hablar ahora, Moldavia, además de Georgia y, como siempre, Turquía. Turquía lleva desde 1999, obviamente sus razones. Los analistas hablan de que esta puede ser la ampliación más difícil de la historia. No sé si comparten esta visión, también seguramente la más costosa, y apuntan porque no sabemos cuándo acabará la guerra en Ucrania, en qué condiciones acabará esta guerra en Ucrania, por lo que existen dudas sobre qué parte del territorio entraría en la Unión Europea y si el conflicto podría reavivarse más tarde. Así que, bueno, es un proceso de enorme complejidad en el que nuestros invitados van a arrojar luz. Hay una fecha en el calendario que también me dirán si es factible, si es realista o sobre todo es idealista. Se habla mucho del 2030. Yo no sé si esto es simplemente un deseo o puede ser una realidad, pero ante todo, la primera pregunta: ¿es viable la ampliación de la Unión? ¿Es factible? ¿Es posible? ¿O deberíamos preguntarnos o reflexionar más sobre el viejo debate de ¿es mejor ampliar o es mejor profundizar, mejorar lo que ya hay?
Señor Esquinas. Gracias, Susana. Buenos días a todo el mundo. Gracias a la Asociación de Periodistas Europeos y al legendario Miguel Ángel Aguilar, que hace muchos años que me honra con sus invitaciones y su cariño. Es un placer estar aquí con don Enrique también. Yo creo que para contestar esta pregunta sobre el futuro hay, como siempre, empezar desde el pasado. Y estamos en un año 2024. Os quería invitar a recordar la Europa de hace 50 años, de 74. Hace 50 años, Portugal y Grecia salían de la dictadura, España un año después. Estamos, pues, 50 años después de este momento. Estamos este año también 35 años después de la caída del muro de Berlín, noviembre de 89. Estamos 20 años después de la ampliación más grande que conoció la Unión Europea en 2004 con los 10 nuevos países. Todos estos aniversarios no son fruto del azar de la historia, están interconectados. Hay una base común, un denominador común de todo eso, que es muy sencillo, que es cuando viene la democracia, sigue Europa. Así se hizo. Y hemos logrado en Europa, a lo largo de esos 50 años, reconciliar la geografía con la historia de Europa. Y esto se hizo desde la ampliación. Entonces, si la pregunta es si el método es válido, la respuesta es un sí contundente. Sí lo es. Es la mejor manera de reconciliar nuestra sociedad, nuestra economía con la modernización, las libertades, el Estado del Derecho, sociedades abiertas, cohesionadas, economías competitivas. Y no tengo la menor duda que este método es el método que tenemos que aplicar al futuro. Porque, como bien lo dice Susana, tenemos dos focos geopolíticos de gran interés para Europa. Uno es los Balcanes occidentales. Todo el mundo creo que se acuerda de la famosa frase de Winston Churchill, que hablando de los Balcanes decía que consumen más historia de la que producen. Porque efectivamente en los Balcanes es donde hubo ríos de sangre, conflictos étnicos, fronteras, violencia, exterminio. Entonces hay que pacificar los Balcanes. Y luego el otro foco es la primera línea de geopolítica que se encuentra en una línea que empieza por Ucrania, sigue por Moldova y termina en Georgia. Entonces, en estos dos focos, Europa es la solución. Quizás no mañana por la mañana. Vamos a hablar un poco más tarde de las fechas. Habló de 2030. A mí me gustaría hablar de otra fecha. ¿Cuál? 2028. ¿Por qué? Porque me gustaría tener el Estado miembro número 28 el año 2028. O sea, 28 en 28 también es un soundbite. Vosotros los periodistas lo podríais entender mejor. Entonces hay esta dinámica que es deseable, factible y probada en el pasado. Y no tengo la menor duda que, a pesar de las dificultades, que son muchas, de los ajustes, de lo que hay que hacer, los procesos de negociación, decisiones trascendentales que algunos de estos países tendrán que tomar, solo digo una: si Serbia aspira a entrar en la Unión Europea, tiene que solucionar el tema con Kosovo. Reconocer. Y esto, para los que conocen, no es una cosa fácil, pero es así, se hará así, la reconciliación será así. Y Ucrania, después de la guerra, se tendrá que reconstruir, y Georgia tiene que ser más europea y menos autoritaria, pero no me queda la menor duda que el camino está abierto y el camino es la ampliación de la Unión Europea. Enrique, ¿más Europa unida
entiendo que también es un sí a la ampliación o con peros. Bueno, en primer lugar, saludar a dos eméritos que nos volvemos a encontrar, Diego Carcedo y Miguel Ángel Aguilar. Es que nosotros somos de los que nos convertimos, yo diría, a Europa cuando tuvimos uso de razón, que es el 62, que es el contubernio de Múnich. Esto, es cuando yo nací. Fíjate, pues sí. Nosotros éramos jóvenes inquietos. No, el contubernio de Múnich, no sé si sabéis lo que es la reacción del régimen franquista al Congreso del Movimiento Europeo, en donde se reafirmó por las fuerzas democráticas el deseo y el acuerdo que había entre la oposición del interior y del exterior de formar parte del proceso de construcción europeo. Porque esto no es un club británico, ¿eh? Y además nos olvidamos siempre de que hay uno que puede volver y que los tratados le dan la posibilidad. Eso se lo quería preguntar luego más tarde, porque con el nuevo primer ministro... No, yo me adelanto, porque además yo estoy a favor y ellos están emprendiendo discretamente el camino de Canosa. Bueno, yo creo que Gran Bretaña y la situación actual... Bueno, yo es que no es que esté a favor de la ampliación o no, es que este es un proceso constituyente abierto, iniciado por 6 países que habían perdido la guerra y que hicieron propósito de la enmienda y que decidieron cambiar la historia de la perpetua guerra civil por la hegemonía en el continente. No es una historia de éxito, es una historia de los que habían fracasado. Ahí nos incluimos también, yo creo que hay que incluirnos a nosotros, ¿no? Y entonces, eso se acabó fijando, y yo había salido ya de la presidencia del Parlamento Europeo, se acabó reconociendo en los criterios de Copenhague, porque no están los tratados. Es que lo complicado que ha sido, esto es del año 92, y no que me corrija Margaritis, que además los de la Comisión tienen la obligación de defender los tratados y de sabérselos, no el resto de la humanidad. Entonces, es que hay que situar... A mí, por ejemplo, yo era presidente cuando cayó el muro, entonces llegan y entre analistas, expertos, de fundaciones, dicen, es que, bueno, Putin, el primero que lo dice, es que no se cumplen los acuerdos de cuando cayó el muro, de que no se iba a correr, diríamos, el telón de acero. No, señor, o sea, hay un principio y es que todo país democrático puede decidir su destino. Y los polacos son un ejemplo. Entonces, y ahora con Tusk, que es un personaje del que no se habla, que es absolutamente clave en la política europea. No es de mi familia política, pero tengo un inmenso respeto por él. Y seguid con atención a Tusk y a Sikorski, que, ¿verdad, Margaritis? Que son absolutamente decisivos porque son los que están en el frente. Entonces, la ampliación, nosotros lo único que podemos decir es aceptar la voluntad y ver cuáles son las condiciones. Y además añado otra cosa, hablamos de la ampliación de los Balcanes. Hay 2 países que son muy activos proeuropeos, que están integrados de facto en el proceso europeo, pero que han elegido no formar parte de la Unión Europea, pero están en ella continuamente, que son Suiza y Noruega. O sea, que fíjate lo que hay, ¿no? Entonces, la contestación a la pregunta, pues es que nosotros no somos dueños, en principio, de este proceso. Es un proceso abierto, que nos ha traído la paz. Ahora mismo, y nos ha traído la estabilidad y la prosperidad. ¿Cuál es el problema? No es que sea la guerra de Ucrania. El problema es que hay un país que pretende volver al pasado, y no hablo de hace 50 años, de volver a Iván el Terrible y a Pedro el Grande, que es, bueno, pues una vocación de volver a un... No sé si habéis visto, cuando Putin tiene que hacer alguna declaración importante, no en su despacho, lo hace delante de un panel que está lo que es la Federación Rusa.
Europa... La multipantalla que utiliza. ¿Está en No, televisión o la gran sala? No, la gran sala, no. En escena, en un escenario. Nosotros somos un pequeño cabo que es Europa, pequeño cabo de Asia, hasta Vladivostok. Y esto no es lo que tiene Putin en la cabeza, es lo que tiene mucha gente, y es el drama. Y yo lo digo porque, vamos, yo estuve con Gorbachev y con Yeltsin y tal, en aquella época, que este era un teniente coronel no era de la KGB, del heredero. Y ese es el tema. O sea, si queremos ampliar, lo que tenemos que hacer es defender lo que estamos haciendo y hacer frente a nuestro futuro. Y yo ahí, por no alargarme mucho, yo ahí yo creo que la persona que mejor lo ha planteado, porque además es que estamos en la misma onda desde la caída del muro, pues es Mario Draghi, que ha resumido y sintetizado los desafíos que tenemos, que es o dar el paso fundamental de constituir ya la Unión Europea con personalidad, con defensa y con una política exterior, o, me parece que él dijo, la agonía. Y ese es nuestro problema. No es que seamos un club que va admitiendo a uno que paga un derecho de entrada, que se afilie y tal. No, nos estamos jugando eso. Pero al final hay que dar el paso de ampliar. No, al final no. Son procesos dialécticos, hija. No es que... Hablaba el señor Esquinas de una fecha, 28, que le parece redonda, ¿no? Número 28 en el 28. Yo tengo una idea. ¿Por dónde empezaríamos? Sí, yo lo puedo compartir aquí, ya que estamos en un club más abierto, no estamos en un proceso. Yo creo que hay un país que ha hecho unos progresos enormes en los últimos años, que es Montenegro, que ha sustituido toda la clase política conocida por su corruptela, con gente joven de 30, 40 años, la gran mayoría de ellos que volvieron de la diáspora en Europa, en Estados Unidos, y que tienen una voluntad espectacular de ser los primeros de los Balcanes. Necesitamos una adhesión precoz en los Balcanes para poder utilizarla también como un ejemplo para los demás. Y cuando hablo de 28 en 28, tengo en mente Montenegro. Ahora, tampoco quiero ser un ultra optimista, ¿no? Y hay que hablar también de las dificultades de la ampliación. Y hay dos tipos de dificultades. Primera, es lo que tienen que hacer los candidatos ellos mismos, estos 10. En realidad son 9, porque con Kosovo, como no está reconocido, todavía no hemos empezado. Entonces, estos candidatos tienen que negociar su adhesión a la Unión Europea, negociando 37 capítulos negociadores sobre todo lo que tiene que ver con la política en todos los sectores. Cada uno de estos capítulos se tiene que abrir la negociación con una decisión unánime de los 27 y se tiene que cerrar por una decisión unánime de los 37. O sea, por cada capítulo, para concluir cada capítulo, hay 74 vetos. Sí. Y es un proceso muy exigente. Es un proceso que lleva la Comisión en nombre de los 27, pero la aprobación final lo tienen los 27 por unanimidad. Y esto requiere unas reformas que van hasta la médula, muy exigentes. Y la Comisión está bajo presión de ser muy exigente con eso. Crear la mentalidad en esos países candidatos y el ecosistema de reformas en cada uno de estos capítulos no es una cosa sencilla. Esta es la primera dificultad. La segunda tiene que ver con nosotros. Nosotros aquí estamos en el centro de Madrid, hablamos entre nosotros, estamos más o bien convencidos de la finalidad geopolítica, de lo que representa Europa, pero si estaríamos en un bar en Gijón
o en una taberna en Tesalónica Más ruido. y hablábamos de la ampliación, no estoy yo seguro que la gente diría, sí, que vengan, sí, ampliar y que venga todo el mundo. No hay entre la sociedad una gran hambre, sed para ampliar. El proyecto de ampliación es un proyecto, como dicen los ingleses, top-down, no bottom-up. O sea, viene de los que ven la finalidad y la utilidad de la geopolítica y de la estrategia. La gente resiste. Y también voy a ir 50 años atrás, cuando nosotros, España, Grecia y Portugal, hemos postulado justo después de las dictaduras de entrar, la respuesta era niet. En Francia era no, pas encore. Nos querían dejar esperar años para proteger blindar sus productos agrícolas y tal. Entonces hemos entrado forzando un poco, porque Giscard d'Estaing, Helmut Schmidt, en la época veían la utilidad, lo empujaron. Y es más curioso que cuando entró Grecia 5 años antes de España y Portugal, los griegos también decían a los españoles y portugueses, esperar un poco. Claro. No, es que, claro. ¿Era así? Sí. Era así. Y Giscard d'Estaing jugaba con los griegos para hacer esperar a los españoles. O sea, ¿por qué lo digo todo eso? Porque tampoco hay que presentar una idea de que la ampliación es un camino de rosas, ¿no? Es complicado. Geopolíticamente útil, históricamente inevitable, pero para llegar ahí hace falta mucho esfuerzo y hace falta gastar mucho capital político. Y si nos hace un servicio el antiguo amigo de Enrique, Vladimir Putin, es que con la guerra en Ucrania y las amenazas a todos que están en esta línea de confrontación geopolítica, recuerda a la opinión pública europea lo importante que es protegernos como familia grande, ampliada. Entonces, lo digo para estar también, no quiero, como se dice, espinear la ampliación. Tengo que presentarla en todas sus vertientes como una operación muy compleja. Muy compleja. Enrique, de la misma opinión, ¿no? Y además tanto tiempo... Yo tengo la mía. Entonces no, otra. No, yo para los asistentes hay una cuestión que ha dicho Margaritis que es, bueno, lo de la negociación. No es que el Congreso se divierte. Yo estuve, vamos, como diputado, pero luego como ministro en la fase final de la negociación. Sí. Grecia tuvo una suerte y es que Giscard d'Estaing decía que, claro, que Grecia es un país que tiene un capital histórico. No, Grecia en eso tiene merecidamente por sus antepasados, no digo por los... Perdóname que te interrumpa. La famosa frase de Giscard d'Estaing era no podemos meter a plato jugar en la segunda división. Exactamente. Nosotros estuvimos en la segunda división por el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, como vosotros. Pero yo solo voy a contar una anécdota porque que me parece que es muy reveladora. La ceremonia de firma de la adhesión a las comunidades europeas estaba fijada después de una negociación complejísima en la que, claro, es que nos decían los funcionarios, decíamos, los españoles y tal, olivo y exportáis alguna verdura y tal. Decíamos, no, nosotros somos los primeros productores de aceite de oliva del mundo. Somos tal. Y agricultura, pues tenemos agricultura alpina y tenemos agricultura tropical. Decía, ¿pero qué os falta? Pero entonces, la semana antes del 12 de junio de 1985, lo recordará Diego, estaba anunciada
ya oficialmente la firma en el Salón de Columnas del Palacio Real. Y en Bruselas, en el viejo Charlemagne, estaban tratando de acabar la negociación de un tema imposible, que es la Europa azul. Porque los griegos, los portugueses, los italianos, nosotros apreciamos mucho el pescado. Pero en Europa en general, en el continente, pues es una comida de viernes y lo máximo arenques, ¿no? Pero bueno, a esto han ido cambiando. Claro, y estaban peleándose. Esto me lo contó el reper danés, no. Y entonces presidía Andreotti con una técnica que se llama el confesionario, ¿verdad? El confesionario es que no se negocia. Sí. Va llamando el que le toca, va llamando uno tras otro y luego hace una propuesta. Y entonces estaban ya entre el gran sol, la cuota de bacalao, no sé qué, tal. Claro, y nosotros con la mayor flota de altura y de bajura de Europa y quizá en altura de las primeras del mundo, ¿no? Entonces, Andreotti, que estaba escribiendo su artículo para Panorama, que escribe artículos en Panorama, tal, se fue como reflexionando no sé si te acuerdas tú que había en el piso 14 había como una especie de ventanal que tenía una perspectiva, y dijo, y pensar que Jesucristo hizo la iglesia con 12 pescadores. Bueno, bien, es así como se... Y estaban pendientes todos los gobiernos, la comisión, todo el mundo, el servicio de protocolo, porque si no, había que decirle a Mario Soares que no viniera de Portugal, a Jacques Delors y tal. Es que Europa funciona así, y menos mal, porque no nos hacemos la guerra. Y luego una cosa sobre los Balcanes. Yo, en otra reencarnación, como presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, que fue el regalo que me hizo el Parlamento, además en plena guerra de los Balcanes, y yo lo acepté, y traté de ayudar a que se superara eso, le tocó a la presidencia griega, con un personaje que yo creo que le puede hacer la competencia no sé si a Pericles o a Platón. Pángalos. Teodoros Pángalos, un gigante. Un gigante. Además, me parece que fue padre con 70 años y tal. Bueno, entonces, Pángalos es el de la frase de Alemania, porque claro, la ampliación se estaba planteando con Croacia, porque era la implosión de Yugoslavia, que fue sangrienta, no como la de la Unión Soviética inicialmente. Y Pángalos, el debate en la comisión era un debate con la democracia cristiana alemana. No sé si sabes lo que la famosa frase de los alemanes para... No sé si sabes lo que les dijo, sí, ¿no? Que sois... Somos balcánicos, somos ortodoxos. Y derrotamos a 44 divisiones de la Wehrmacht en el... Bueno, esto para ver la historia cuando vuelve, o sea, es tremenda. Y eso no es olvidarla, y en eso tiene razón Margaritis, hay que recordarla para tratar de superarla. Trabajo hasta el 28 y después. Pues ahora cuando Margaritis está siempre, ahora estaba recordando, se va hacia atrás en la historia. Yo, preparando esto y leyendo sobre la ampliación, me he encontrado con un término que se repetía constantemente entre los analistas, y es la fatiga de la ampliación. No sé si ahora, sin duda con lo que ocurrió con la invasión de Rusia a Ucrania hace 2 años, esa fatiga de la ampliación parece que se ha olvidado y es lo que ha revitalizado el proceso, ¿no? Sí, bueno, es lo que decía antes del bar en Gijón y Taberna Salónica. Hay una fatiga, sin duda, fatiga de ampliación de nuestro lado. Pero si visita uno los 10, y yo he visitado todos los 10, hay hambre de Europa.
Y algunos de estos países que tienen problemas crónicos de corrupción, de falta de Estado de Derecho, de economías que no son competitivas, de muchos intereses oligárquicos y otros, que entre ellos la política nacional es contaminada, lo único que les une a todos es la perspectiva europea. Claro. Sí, señor. Entonces, Europa no puede perder esta gente. No podemos decir a esta gente que lo sentimos, vosotros os podéis seguir queriéndonos, Sí. pero nosotros estamos fatigados. No se puede decir. Dejemos los Balcanes, vayamos a Ucrania. En 2014 en Ucrania, en la plaza de Maidán, hubo gente que se murió porque manifestaba con banderas europeas. Es el único país del continente donde gente ha sido matada Que los mataron. por snipers Sí, sí. por manifestar, demostrar con banderas europeas. ¿Es que de verdad Europa, 10 años después, puede ir a los ucranianos y a las familias de los muertos que lo sentimos, llevabais las banderas equivocadas? No podemos, no estamos dispuestos, no estamos listos. No hay hueco. Estamos cansados, no hay hueco. No se puede hacer, no se puede hacer. Tenemos que decirles que hay un camino que es vuestro, hay un destino que os espera. Será, como hemos dicho antes, un camino muy exigente, muy preciso, pero lo tenéis que hacer. Y la verdad es que creo que se hará, creo que se hará, porque la presión geopolítica, tanto a estos países candidatos como a Europa, nos hace ver claramente que lo que... No me gusta utilizar los términos que utilizan algunos de... Bueno, mi familia política es de centro-derecha, pero hay una familia política que es más de derecha, donde estoy yo, que utiliza términos de estilo el Occidente, o sea, el valor del Occidente. Yo no me gustaría entrar en este tipo de razonamiento. Yo defiendo el modelo de sociedad que representa Europa hoy. Y este es un modelo único en el mundo, único, con protección de minorías, con protección del papel de la mujer en la familia, en la sociedad, en el trabajo, con programas, sistemas de educación y sanidad universales y gratuitos para todos, sistema campeón mundial de protección de datos, de derechos humanos, donde nos cuidamos de nuestros mayores, donde no hay pena de muerte. Esto es Europa y esto es lo que hemos logrado. ¿Cómo se puede decir a los que aspiran de ser parte de este modelo que estamos cansados? No se puede, no se puede. Zelensky vino el año pasado y se dirigió al Pleno del Parlamento Europeo y en su discurso utilizó el término, que es el título de mi cartera, modo de vida europeo, 21 veces. 21 veces dijo en su discurso, estamos luchando en una guerra para poder vivir como vivís vosotros, el modo de vida europeo. Entonces, esto es lo que hay que defender, esto es el destino final de todos los candidatos y fatiga o no fatiga, tenemos un deber institucional de no perder la opinión pública en estos países. Son como nosotros, son europeos, viven en el mismo continente, aspiran los mismos valores y los tenemos que asegurar que hay este camino claro que un día les hará ser miembro de la familia. No, es que yo vuelvo a lo que decía al principio. Es que no les podemos cerrar la puerta considerando que ya el club está saturado. Tienen derecho a poder participar no de esa aventura, sino de lo que ha descrito muy bien Margaritis. Y todos hemos ido incorporándonos y hemos mejorado nuestras sociedades. No solamente es que ya estemos en primera división, es que hemos hecho reformas muy profundas en todas nuestras sociedades. Cierto.
Entonces, y es un proceso dialéctico. Ahora bien, nosotros no somos una torre asentada, somos una torre de Babel que funciona, pero no somos un edificio asentado. Y yo por eso remitía a lo que, bueno, a lo que ha resumido muy bien, porque ha hecho una síntesis de los desafíos Draghi, porque, por ejemplo, nosotros no estamos en condiciones de funcionar con una Unión Europea en la que el veto es decisivo en cuestiones esenciales. Si añadimos 10 más de mano, si no nos preparamos, si no lo tomamos en serio, ya el Dikirigay ya es una misión imposible que él la vive cada día. Yo ya no, Habría que hacer alguna modificación, pues. ¿Cómo que? El principio de la unanimidad. Uno de los creadores del proceso europeo, un belga, Albert Copé, que los belgas viven como en la Plaza Mayor de Europa, y además razonan como Carlos V. O sea, entonces, Albert Copé decía, es que con la unanimidad no funciona ni mi familia. Claro, y ese es el tema. Claro, hombre, el señor Orbán, que es un operador político importante, bueno, el tema era no perder los fondos, que además, bueno, tiene otros problemas también, pero se encontró el tema de que se fuera a tomar café para poder dar el dinero a Ucrania. ¿Es así o no? Bueno, es que no podemos, porque además, claro, hay un cambio de comportamiento. Mientras tú pasa como en la vida cuando estás cortejando, eres amable, haces regalos, eres simpático, simpática y tal. Cuando ya, bueno, pues no, cuando te has casado ya cambian las cosas. No, es que, bueno, el último que ha entrado también tiene la tentación de cerrar la puerta. Y, por lo tanto, es un cambio de cultura. Y necesitamos eso, pero siempre estamos hablando de cómo mejoramos y tal. Son temas un poco eternos. Vamos haciendo las cosas y corrigiendo y vamos cambiando nuestra cultura. Pero ese es un proceso muy dialéctico, pero en cualquier caso, fatiga. Por ejemplo, España sigue siendo un país que sigue siendo muy europeísta porque también lo ligamos a lo mejor que hemos hecho en el siglo XX y a nuestra enmienda de nuestra historia, que ha sido lo que se llama el proceso de la transición, que ha habido algún revolucionario que ha dicho que, bueno, que eso fue una especie de trapicheo, ¿no? Bueno, pues hemos cambiado la sociedad, pero la gente sigue a favor de Europa, porque es que la alternativa, ¿cuál es? No solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista, bueno, de hacer cosas que han cambiado nuestras sociedades. La primera, ¿y cuál es? El euro. Pero no porque es bueno. ¿Quién razona en pesetas? ¿Qué político tiene en su campaña, en su programa de campaña, volver a la peseta? En Francia se habló del franco. Berlusconi, mientras esto tal, decía sí, que vuelvo a la lira, pero claro, es que no le creía a nadie en Italia. Claro, es que, no, entonces, es una especie de proceso revolucionario cotidiano, pero en el mundo actual, que es un mundo, bueno, de grandes potencias continentales, no solo Estados Unidos y China, la India viene pegando fuerte y hay algunos que quieren incorporarse o jugar en primera también, como Brasil y como México y demás, y Sudáfrica. Bueno, esto entonces es una cuestión de supervivencia y es un deber de los responsables, no solo políticos, sino intelectuales, de los periodistas también, que a veces se pueden echar una mano, y de los que se dirigen la conciencia de las sociedades, bueno, de exponer a la gente cuál es nuestra situación. Es decir, que o damos ese paso y nos hacemos más fuertes y con más países y gente y ciudadanos y ciudadanas que quieren participar, o estamos condenados al declive, a jugar un poco, pues
en la mejor de las hipótesis, a un Disney World. Y haciendo un poco de autocrítica, ¿cree que, hablaba el señor Esquinas de que hay hambre de Europa? La población lo entiende así, quiero decir, estamos en unos comicios europeos, bueno, tengo aquí un cartel, usa tu voto, campañas de que la gente entienda qué es Europa, para qué sirve Europa. ¿Hemos llegado a un punto o eso es un...? Es una pregunta con la que llevo torturándome durante muchos años. Conviviendo, sí, porque también había una época que en la Comisión Juncker era el portavoz de la institución, esto era parte de mi trabajo, ¿no? Cómo explicar Europa fuera de Bruselas. Mira, Susana, el antiguo embajador de Estados Unidos, de Obama, en Bruselas, decía algo que responde a esta pregunta. Decía que Europa, dice, yo soy americano, pero creo que Europa se parece a una, ¿cómo es lo que hay en la ventana? Una grieta en el... Una rendija. Cuando, ¿sabes? Una grieta. Sí. Cuando es pequeña, nadie se fija. Pero cuando se hace grande y empieza a entrar el frío y la lluvia y tal, todo el mundo dice, ¡qué horror! Europa, ¿qué hace Europa? Sí. O sea, Europa es fruto de la necesidad, no es fruto del amor. Era fruto de amor para los padres fundadores, aquellos que la imaginaron, que salían del infierno de la Segunda Guerra Mundial. Pero luego el proyecto, como se hizo tan grande, tan importante, a veces tan técnico, tan complejo, tan exigente, perdió la química, el enamoramiento con la gente. Es un proyecto que es muy técnico, que es muy complejo, que la gente lo entiende como necesario. Ahora, en esta comisión, que yo estaba de vicepresidente, vacunas, fondo de recuperación, el certificado de movilidad. O sea, si no hubiese Europa en estos ámbitos, si no podríamos gestionar la pandemia, hoy no existiría Europa. La gente vincula a Europa con una necesidad. Y tiene razón Enrique cuando dice que estamos en un proceso perpetuo de construcción. O sea, hay que construir respuestas y soluciones a los problemas de la gente para demostrar que Europa es algo más que edificios, procedimientos, comisarios. Que es útil y que la necesitamos. Y esto, eso es. Y esto se hace, se hace. Si no se hubiera hecho, vuelvo a decir, el proyecto se pararía. Que, como lo decía Hallstein, el antiguo presidente de la comisión, dice que todo el proyecto, esto parece una bicicleta, que la única manera para no caer es de seguir pedaleando. Y es lo que estamos haciendo. Esto es el negocio europeo. Pedalear, para que la gente entienda. Pedalear, bueno, es que el trabajo que se hace. Hallstein era el jefe del padre de Ursula von der Leyen, que es Ursula Albrecht. El padre de Úrsula era director general Karl Albrecht, en la comisión que presidía Hallstein. No se suele decir, pero una de las ventajas de tener dos apellidos, el de la madre es certidumbre, el del padre acto de fe, es que las mujeres conserváis vuestros propios apellidos. Entonces, ella nació en Bruselas y es europea y tal, pero es un dato. Y Hallstein era un hombre ligado a un catedrático, ligado a Adenauer, el primer presidente de la comisión. Y luego rector de la London School of Economics. Sí. No, Hallstein... Un académico... No, pero vamos a ver, o sea, la cuestión es la participación en las elecciones. No, es por lo que decía antes, que dice, hay hambre, lo escuchas, y luego a la vez hay unas campañas vamos a ver, hambre. que las pasiones son muy peligrosas. Es pasional. En la vida y en política. Esto se pone interesante. No, claro. Entonces, yo creo que es mucho mejor, y he empleado el ejemplo del euro, que ya forma parte de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque es
el valor que encarna una sociedad y una organización política en la vida cotidiana. No hace falta ir a Salamanca, ni a Florencia, ni a Bruselas para que te expliquen cómo funciona la Unión Europea. Una criatura de 2 años no sabe leer, no ha estudiado Europa, pero sabe para qué sirve el euro que le está pidiendo a sus padres. Una recomendación muy simple, por ejemplo. ¿Por qué seguimos con un sistema pedagógico en el que empezamos en cada país estudiando y explicando desde el Neolítico hasta el siglo XX y luego llegan los exámenes y no entra a Europa nunca? No entra a Europa. O sea, ¿por qué no lo enseñamos al revés, como es la vida? Empezando por Europa y llegando pues hasta los celtíberos, los iberos que venían del sur y los celtas del norte, y luego los griegos, que estos... Luego no, antes los griegos. Perdón. Los griegos fuisteis de los primeros que llegasteis y tenemos, oye, desde Cádiz hasta Ampurias éramos la California ya de Europa. O sea no, pero eso es muy importante, no solamente es plantear el hambre, es que uno pues no es ciudadano español o ciudadano griego porque todos los días se está diciendo que tiene hambre de serlo, ¿no? Es algo que considera que forma parte. Y el ser europeo es una de las dimensiones de nuestra vida. Y no hay que darle un acento dramático. Lo que sí es cierto, y el tema de Ucrania es muy importante, es estar dispuesto a defender lo que nos es común. Porque, y sin hacer mucha historia, como a mí, bueno, me tocó recién elegido el día de Santiago de 1989, me tocó la caída del muro, el 9 de noviembre, que yo cuento siempre una anécdota que es muy reveladora, y es que ya había habido un comienzo de apertura del telón de acero, no del muro de Berlín, porque es que Europa tenía una cicatriz, esto hay que recordarlo para la gente joven, tenía una cicatriz que iba desde el Báltico hasta Sicilia, y no se podía pasar de un lado a otro, ¿eh? Y un ministro, Alois Mock, que era el ministro de Exteriores de Austria, y Gyula Hörn, que era el primer ministro era el comunismo Gulas, ¿te acuerdas? Sí. El picnic de reconciliación. Cortaron con una cizalla, cortaron simbólicamente, esto en el mes de junio. Bueno, los analistas, los profetas, los exégetas, todos, las fundaciones, los servicios de espionaje, decían, esto puede cambiar, por eso digo que lo de hacer profecías de futuro es muy peligroso, ¿no? Esto podía cambiar en un cuarto de siglo, medio siglo, porque la Unión Soviética, Estados Unidos y tal, y el 9 de noviembre yo estaba en Roma vistiéndome para ir al Palazzo Madama a cenar con la presidencia italiana, con Cossiga, Andreotti, de Michelis. Me llamó un periodista de La Stampa, Marco Chatterini, y me dijo, presidente, ha caído el muro de Berlín, ¿puede hacerme una declaración? Y le dije, oiga, ¿ha caído en sentido propio o figurado? Y me dijo, no lo sé. Dije, yo tampoco, deme media hora. Entonces, me fui a la cena. No, es que así es la historia, es que no parece que esto... Fui a la cena, el presidente de la República Italiana, el presidente del gobierno, Andreotti, de Michelis y tal, todos nos preguntábamos qué había pasado. Al día siguiente me recibió un político importante del Este, el Papa, Juan Pablo II, estaba feliz, porque además le había informado uno de los mejores servicios diplomáticos del mundo, que sigue siendo también muy bueno, que era el servicio diplomático de la Iglesia, de los nuncios del Vaticano. Ese era para él, era el momento de cambio de la historia. Y para no hablar solo de los Balcanes, por ejemplo, él, no solo como polaco, él
el argumento que tenía, básico, hablaba un castellano cervantino, el argumento básico decía, es que nosotros somos europeos. Que era un tema que no era evidente en aquel momento. O sea, se decía, bueno, la Unión Soviética y tal. Y es que ese es el tema. O sea, que no es que nosotros podamos gestionar a nuestra voluntad el proceso de la historia. Václav Havel lo dice muy bien. Václav Havel dice, el ser, el mundo, la historia, tal, dice, no depende de la voluntad solo de los políticos. Tiene un ritmo propio. Es más dialéctico. Nosotros podemos influir o tratar de conducir o tratar de arruinarlo, que bastantes experiencias hemos tenido. Entonces, es un tema que hay que manejar con mucho cuidado y por eso yo me resisto a entrar en la competencia de fechas, sobre todo porque ya el último profeta que fracasó fue Marx, me parece. O sea, entonces, pero en cualquier caso, están ligados directamente el proceso de fortalecimiento de la Unión y el proceso de la ampliación. Es un proceso, no es un proceso de que vengan los pobrecitos y tal aquí a nosotros. Si no lo hacemos, estamos perdidos. Yo esto es lo que pienso. No. Y no estoy en activo, ¿eh? No, si puedo comentar sin que me hagas la pregunta, es que efectivamente no tiene ningún sentido representar un modelo para los que aspiran a ser como nosotros y no hacer todo lo posible para fortalecer este modelo y mantenerlo atractivo. Y mucha gente se queja de nuestro apoyo a Ucrania. Nuestro apoyo a Ucrania es sobre todo un apoyo a nuestro modelo. Si no somos capaces de demostrar que somos democracias defendiéndonos, ayudando a nuestros amigos en el momento de dificultad, esto deja la puerta abierta para la no viabilidad de nuestro modelo. O sea, eso es muy claro. Cada vez que se actuó más bien de Chamberlain y en vez de Churchill, nos hemos hundido. Sí. Lo mismo, más bien Truman que Roosevelt. O sea, cada vez que nos dudamos, nos miramos a nosotros mismos, nos alejamos de los problemas, hacemos daño a nosotros mismos. Ucrania, estamos desde el primer momento de la guerra, la estamos financiando con algo como 2.000 millones de euros al mes. Y es poco. Ucrania sigue luchando porque Europa sigue pagando. Sí, señor. Hemos aceptado 6 millones de refugiados ucranianos, dándoles acceso a nuestros colegios, nuestra sanidad, nuestros mercados de trabajo, los que huyeron de la guerra. Les vendemos por primera vez, utilizamos dinero del contribuyente europeo comprando armas para un país tercero. Pero si no se hace todo eso, y si dejamos a Ucrania, a Moldova caer, mañana serán los bálticos. Y luego nosotros. Pasado mañana Polonia. Y luego nosotros. O sea, no lo hacemos solo para vivir en un castillo bonito que todo el mundo admira, una Disneylandia que todo el mundo quiere sacar fotos con nosotros. No, tenemos que asegurarnos que el castillo no caiga, que se mantiene, que es nuestro propio interés. Y lo mismo el veto, estoy de acuerdo. Bueno, estamos aquí. No sé si hablaría un diplomático, un general, compartiría nuestro punto de vista sobre el veto. Yo creo que el veto, cada vez que un ministro ejerce un veto, es como admitir que ha fracasado en su negociación. Porque el ministro que logra éxitos para su país es el que logra introducir su interés nacional en interés colectivo. Si dices, o sea que no estáis de acuerdo conmigo, vale, pues nada, veto. Tiro ¿cómo se dice? El freno de mano. Sí. Entonces, ¿qué? ¿Ganas? Yo no conozco a alguien que ejerció el veto y salió ganando. Entonces, la idea de una negociación, de la integración, de la cooperación europea es poder, ¿cómo se dice eso? Colocar tu interés
en el interés colectivo, optimizarlo, maximizarlo. Ahora, cuando hay intereses muy dispares en temas, por ejemplo, tan polémicos como la inmigración. Ya, pero la migración, según los tratados, se decide por mayoría. Y por eso hemos podido tener un pacto europeo para la migración y el asilo. Si sería veto, bueno, entonces, ¿el veto dónde nos conduciría? En el no acuerdo perpetuo. Ahora tenemos un acuerdo. Bueno. O sea, quiero decirte que, bueno, pero respeto, entiendo, no vivo en un exoplaneta, sé que en las escuelas de diplomacia, en los ministerios de exteriores, entre el establishment, el Estado profundo, los generales, hay esta noción que el veto es un blindaje, el veto es un escudo. Yo no comparto esto. Después de 35 años en política europea, el veto no es un escudo. El veto es una admisión de no influencia. Y estos monstruos, Andreotti y todos estos padres de integración, pángalos, ¿por qué tenían éxito? Pues porque siempre sabían llevar las decisiones europeas hacia lo que les interesaba a ellos. A mí me gustaría, antes de pasar al turno de preguntas, porque se nos acaba el tiempo, hay algo que sí que quiero poner sobre la mesa antes de que se nos olvide, y es algo con lo que apuntabas al empezar. Reino Unido. Ya bastante fue el Brexit, un proceso muy, muy, muy complejo, y ahora con el nuevo primer ministro, no sé si en Bruselas la sensación es como, ay, no, a empezar de nuevo, porque ha expresado la necesidad de acercarse de nuevo a Europa, lo importante que es estar cerca de Europa. Bueno, empiezo yo. Yo no creo que en Bruselas hay ningún tipo de apetito o sed de reabrir el tema de Brexit en este momento. Gastamos mucho interés, mucho capital político, mucha inversión, mucha prioridad en Ucrania, en Oriente Medio. El tema de Brexit no está entre las prioridades. Y el nuevo gobierno laborista que quiere, dicen, recalentar la relación, todavía nos debe decir cómo. Porque si recalentar es para sacarnos más de lo que ya hemos puesto en el acuerdo de divorcio, la respuesta es no. Bien. Si es recalentamiento, es una especie de conseguir más de lo que ya hemos acordado, la respuesta es. Entonces, no veo yo gran negocio euro-británico a corto plazo, pero sí os diré lo que veo. Yo creo que en este momento en el Reino Unido hay un chico o una chica que tiene 20, 25 años, que dentro de 20 años será primer ministro. Y será el momento generacional donde los jóvenes británicos, los que votaron masivamente para quedarse en Europa, los que perciben Europa de Erasmus, de vuelos de Ryanair que van y vienen, estos jóvenes británicos, dentro de 20, 25 años, llamarán de nuevo a la puerta de Europa. Y no con recalentamientos y pasteleos así, con una solicitud muy clara de volver. Y no tengo la menor duda, nosotros no estaremos, pero los que estarán abrirán esta puerta. Pero ahora no es el momento de jugar este juego en lo que los británicos son maestros de negociar y luego negociar más y más y más y más, donde ellos ganan y el que negocia pierde, seguro. Enrique. Bueno, yo lo que veo es que la Comisión lo está estudiando. Ese es un dato. Yo he dicho una cosa, porque además el texto del Tratado de Lisboa lo escribió el embajador, ahora no me acuerdo, no era Herd, era el embajador que en la convención con Giscard d'Estaing, porque en estas negociaciones el que lleva un papel escrito, y sobre todo en la lengua franca actual, que es el Globish,
no, y mejor si es de Oxford, ya ha ganado la mitad. Entonces, se contemplaba, y luego está integrado en el Tratado de Lisboa, el derecho a salirse de la Unión Europea. Pero en el apartado 5, no recuerdo ahora mismo qué artículo es, el 50, sí, el artículo 50 tiene un apartado 5 en el que dice que el país que ha salido puede reconsiderar su situación. Es decir, pero aparte ya de los tratados, yo no sé si fijáis en los telediarios internacionales, incluyo a veces cuando los españoles no estamos con nuestros temas solos. Normalmente la información sobre la situación del frente ucraniano la da el Instituto Británico de temas militares. Sí, sí. Es decir, en los grandes temas, en la supervivencia de Europa, en grandes temas estratégicos, militares y tal, o sea, Gran Bretaña está, ya no digo nada en la guerra cibernética y demás, es decir, que ahí no hay ninguna limitación. Entonces, yo no es que tenga un entusiasmo apasionado, pero sí creo que son europeos que además ganaron la guerra, que no está mal, resistieron las 2 guerras mundiales y pagaron caro, Y luego tienen una cosa, y es que pues, ellos iniciaron un imperio ultramarino sobre la base de otro imperio que estaba en decadencia, que era el Imperio Español. Y claro, lo de haber sido imperio marca mucho. Entonces, el Reino Unido tiene que acabar de digerir esa situación y tiene que vivirla. Pero el gobierno actual británico, porque los conservadores en eso han querido volver, en fin, a constituirnos la Commonwealth, sino para ellos el tema es el Raj, es la India, que es el momento más importante. Claro, ¿qué le dijo el gobierno indio cuando empezaron a hablar de un tratado comercial privilegiado? Le dijo, ¿cuántos inmigrantes admiten ustedes? Se acabó. El gobierno Starmer está siendo bastante más prudente y yo estoy de acuerdo con que hay que ir hablando de cosas concretas y no replantear una renegociación por todo lo alto, porque tampoco están en condiciones de hacerlo. Pero, bueno, esto pasa también. Solo para dar un ejemplo de lo que decía antes, sí. Les hemos propuesto al nuevo gobierno Starmer, que se supone que es... Les hemos dicho bien, hacer un gesto de buena voluntad, pedir reactivar Erasmus. Que no hay cosa más noble que el programa Erasmus para los jóvenes británicos, que entren. Y para las universidades, incluso. La respuesta, no. Pues, no nos interesa. ¿Por qué? Porque el programa Erasmus es los jóvenes británicos que se acercan más a Europa y piden más Europa y aceleran este proceso. ¿Qué decía yo? De querer llamar a la puerta. Esto llama mucho la atención que incluso un gobierno que se supone que ve la Europa de otra manera no quiso reintegrar Erasmus. Pues vamos a dejarlo un momento aquí, que está muy interesante, pero si no se nos va a echar el tiempo encima y todavía queda el tiempo, o sea, el turno de preguntas. No sé si, por deferencia, Diego, la primera. Perdón. Me ha parecido muy interesante la exposición que se ha hecho sobre la ampliación. Estoy de acuerdo plenamente con todo lo que habéis dicho los dos, lo cual ya es un poco difícil, pero he echado de menos algo que no habéis prácticamente pronunciado. Estamos hablando permanentemente de los Balcanes, incluso de Kosovo, el problema de Kosovo, etcétera, de Montenegro, lo que proyectó, aunque yo cuando estuve en Montenegro
también observé algo que me sorprendió un poco, que fue la penetración rusa que había en Montenegro. Pero hubo algo que no habéis mencionado. Y China. Turquía. ¿Qué pasa con Turquía después de tantos años de estar negociando Turquía? Que yo sepa, no se le ha dicho frontalmente que no a Turquía. Desde el está avanzando. 99, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con Turquía? Bueno, contesto yo. Un griego contestando Turquía siempre no puede resistir la tentación. Pues las cosas con Turquía son más bien sencillas. Turquía es miembro de la OTAN y país candidato de adhesión. En teoría. Pero en práctica no se comporta ni como miembro de la OTAN ni como país candidato a adhesión. No respeta las sanciones que tenemos contra Rusia. Aumentó 4 veces sus relaciones comerciales con Rusia, mientras todos los países de la OTAN y de la Unión Europea hacemos un régimen de sanciones. Tiene una reunión privilegiada con Hezbollah, con Hamas y con Teherán. Entonces, como consecuencia de todo eso, lo que hemos hecho es no terminar el proceso de ampliación, pero congelarlo. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que Erdogan conteste la pregunta, que es bastante sencilla: si quiere ser con Moscú, Teherán y Hezbollah, o con la OTAN, la Unión Europea y el mundo occidental. Mientras esta respuesta no se contesta, no habrá futuro para Turquía. Y no la van a contestar. ¿Por qué no la van a contestar? Porque la base electoral del partido AKP, que es el partido de Erdogan, es una base electoral islámica. No es un islam radical, pero es un islam islámico. Entonces, para que este partido y este presidente siga gobernando, no puede alienar la base quien le vote. Entonces, esta ambigüedad que tienen es una ambigüedad que les sirve electoralmente, pero no les ayuda a avanzar en el tema de ampliación. Es tan sencillo como esto. Sí, Pilar. Sí. Bueno, yo quería preguntarle al señor No le oímos. Sí, Pilar. No, Ahora. El micro. Quería preguntar al señor Sinas, que ha sido muy pedagógico, sobre el espacio postsoviético. Allí hay 3 países que son candidatos a la entrada en la Unión Europea. Tenemos a Ucrania en guerra, esa es una historia, y luego tenemos a Moldova y a Georgia, que por cierto tienen elecciones durante el mes de octubre. Yo me quería referir más bien al caso de Georgia, que en cierto modo hace lo que usted le atribuye a Turquía, no cumplir con ciertos comportamientos comunes del resto de lo que se supone el modo de vida o el modo de actuar europeo, que esa es otra historia. En fin, podríamos encontrarnos en el caso de que se rechace a Georgia como candidato, o que Georgia se convierta en una especie de Turquía eterna que no entre nunca, porque la Unión Europea está tan apoltronada en lo que se llama el modo de vida europeo que es incapaz, hipótesis, no es una afirmación, de entender los ritmos, la psicología y las dificultades que lleva para algunos países que han estado congelados durante mucho tiempo en la Unión Soviética el amoldarse a la Unión Europea, aparte de las limitaciones geográficas y geopolíticas. Gracias. Bien, bueno, la verdad es que en este contexto postsoviético hay 4 países importantes, relativos, y 3 de ellos son preadhesión. Ucrania y Moldova ya lo hemos hablado. Las otras 2 son Georgia y la cuarta es Armenia. Armenia
no es candidata a la adhesión, aunque lo van a solicitar. Estuve en Yerevan el mes pasado, estoy seguro que lo van a solicitar. El problema que tienen es que son parte de este organismo que se llama el nuevo OTAN del Este, que se llama SESTO, creo que se llama, y también son parte de la zona de comercio euroasiática, que es con Rusia. Sí. Entonces, claro, para pedir la adhesión a la Unión Europea tienen que deshacerse de estos impedimentos. Por el momento no lo han hecho, pero creo que lo van a hacer. Georgia, sí, cuando lo hemos discutido en el Colegio de Comisarios, le hemos dado muchas vueltas, porque Georgia efectivamente es un país cuyas estructuras democráticas todavía no están consolidadas. Tienen un gobierno en manos de un oligarca que tiene claramente relaciones con Moscú, que no sé si lo habréis visto, ha pasado unas leyes muy antiliberales sobre las ONGs y donde, también lo habréis visto, después de Maidán en Tbilisi este verano, había manifestaciones de miles y miles de personas georgianos con banderas europeas en las manos pidiendo un futuro europeo. Entonces yo creo que el Colegio de Comisarios hemos decidido darles el estatuto de adhesión, de candidato, precisamente para no perder esta opinión pública. Gesto fuerte. Un gesto fuerte. Un gesto fuerte. Un gesto fuerte porque claramente Georgia no está en el mismo nivel de ajuste como Ucrania y Moldova, pero pensamos que esta decisión va a ayudar al sistema político y democrático georgiano de consolidarse. Y bueno, Turquía es un vecino, pero Turquía no tiene nada que decir sobre esto. Esto es Europa. Bueno, como vamos un poquito mal de tiempo, para también las preguntas que sean breves, también las contestaciones y que pueda participar más personas. ¿Sí? Perdón. Entre los riesgos geopolíticos de la ampliación se ha hablado mucho de Rusia, pero nada de eso que es la clave de la autonomía, que es la pugna que hay entre Estados Unidos y China. ¿Dónde nos situamos ahí? Y también eso tiene que ver con la ampliación, dado que la última ampliación, luego, cuando la invasión de Rusia de Ucrania, hemos descubierto que algunos países, a pesar de estar recién llegados y tener como esperanza la Unión, pues a veces pueden sentirse cercanos al Kremlin. Háblenos de China y Estados Unidos y su pugna y dónde nos situamos. Bueno, yo vine preparado para la ampliación, pero de la Unión. De la Unión, pero ya que estamos en China. No, nosotros en Europa con China siempre tendremos una relación mucho más ponderada que los americanos. Nosotros no viviremos en un mundo antichino. Nosotros tenemos intereses importantes comerciales en China y ellos en Europa. Ellos tienen muchas de sus reservas en euros. Ellos tienen un interés que Europa sea importante en el mundo para no vivir en un sistema unipolar, que era en Europa una Europa fuerte, pero también es verdad que para nosotros China es un competidor estratégico que compite con nosotros y eso requiere poner límites. Hay dos frentes donde ponemos estos límites. Primero es la inversión en sectores estratégicos en Europa, donde hemos puesto condiciones muy claras. Y el segundo es el tema de comercio, donde claramente, bueno, también he visto muchos coches de estos eléctricos chinos en las calles de Madrid. Yo creo que hemos sido bastante naif en permitir esta invasión, esta inundación de los mercados europeos por coches eléctricos chinos que están subvencionados brutalmente ahí. Entonces, habrán visto que hemos subido mucho las tarifas. Entonces, todo eso nos compete con China jugar un papel mucho más nuancé, como dirían los franceses, ¿no? Que lo que hacen los americanos, que es puramente confrontacional. Pues creo que lamentablemente es que se nos termina el tiempo. Hay una mesa a continuación con
3 grandes periodistas, Fran Sevilla, Carlos Franganillo y Pilar Bonet. Entonces, solamente me queda darles las gracias también a nuestros 2 invitados, a Enrique Barón y a Margaritis Eschinas. Y nada, espero que haya sido de su agrado, que haya sido revelador, que haya sido interesante, y seguimos en este seminario ahora con la siguiente mesa. Muchas gracias. Muy bien.